Pues vamos a empezar para ajustar tiempo, porque si algo caracterizado el Congreso es que vamos a tiempo completo, ¿no? Y esto de los pechacucha pues también hace la agilidad. Esta sería una actividad final de cierre que hemos llamado IA está en la sopa. ¿Por qué? Porque es que la IA está hasta en la sopa. ¿De acuerdo? La propia jornada, los talleres eran sobre IA, hablábamos de IA, ponencias hablando de IA, de manera que IA está en la sopa. Hace 2 años, en la edición anterior, sí que hicimos también un cierre hablando de la IA en una especie de conferencia a muchas manos, a muchas voces, en el que ya hablábamos de que venía la IA, que hay de nuevo en todo esto, si al final esto va tan rápido que no nos da tiempo a ponernos al día y otras cosas. Entonces, esta vez, ¿por qué está en la sopa? Según la RAE, la sopa es que está en todas partes. El problema de las cosas que están hasta en la sopa es que puedes acabar quitándoles importancia, porque de tanto de verlo le quitas importancia, o la gente le da excesiva importancia. Entonces, se trataría un poco de centrar el debate y poder hablar con propiedad. Para que veáis, está en la sopa desde que esto de la IA está de moda hace 2 años, que entonces nos llaman para dar bolos a los que éramos de IA, que éramos desconocidos en su época. Para cada charla, el día que estoy haciendo la presentación, cerrándola, cojo una noticia y la pongo como motivadora para hacer boca. Pero en periódicos generalistas, en este había, si no lo miro mal, ahí hay 100.000, más de 100.000 artículos en un periódico generalista que hablan de inteligencia artificial, una ciencia que en el 2000 y pico, cuando estuvimos haciendo el libro blanco de la ingeniería informática, los propios académicos decían que era una cosa para el máster, para especialistas, y ni siquiera nos costó Dios y ayuda meterlo en el programa clásico de un ingeniero en informática. Y ahora se ponen todos los medios de comunicación a hablar de la IA. 6.900 noticias sobre la IA. ¿Y sabéis qué? Si miráis la fecha, es del día que yo cogí. Las 3 primeras son del mismo día. Encuentras noticias recientes del propio día. Si te vas a Google, pues bueno, y las tenéis de hace 1 hora, hace un día, hace 23 horas. Es que es brutal. Ya creo que el próximo reto, ahí, si soy capaz de improvisar como Andrés Buenafuente y Berto, necesito un Berto que me acompañe, nos ponemos allí, cogemos las noticias del día y empezamos a improvisar sobre esa inteligencia artificial. Bueno, está hasta en la IA. Voy a intentar mi primera presentación para después dar paso a mis compañeros de mesa y a vosotros en 3 partes, ¿no? La primera, la libertad, la Universidad de la Ilusión. Marc, una metáfora muy potente que te voy a dar ahora para que la recojamos. ¿Qué es eso? Es habitual decir, bueno, estos 10 prompts te harán dominar cualquier tema en tiempo récord. Joder, si aprendiendo 10 prompts domino cualquier tema en tiempo récord, ¿qué puedo decir 2 tacos en la charla? 3 solo, ¿vale? Pues, ¿qué coño hacemos en las universidades? Si al final, con 10 prompts se puede aprender y dominar cualquier materia en tiempo récord. Pues aprendamos a hacer 10 prompts y ya está. Vale. Bueno, esto es un correo que le mandé a Sergio. Sergio tenía un certificado, certificado. Y le mando un correo a Sergio porque quería un certificado. Le digo, mira a ver si te valen. Si quieres que añada, quite o cambio algo, me lo dices. No me cuesta nada, para uno. Y él me contesta, genial, muchas gracias, saludo. Y en ese momento salió la IA del mail, que puso una IA que te resumía el mensaje. Y me dice el mensaje de resumen, propuesta de certificado sin coste adicional. Bueno, bien, a ver, yo lo digo, también será que soy profesor de lógica y desde hace 2 años que todo lo que hago son pruebecitas de lógica. Pero lo que digo en mis charlas, te hace la cosa más compleja, puedes alucinar, pero te falla en la tontería más tonta, porque no entiende lo que está haciendo, no hay compresión, no es inteligente, es tecnología. Es tecnología
que se basa en probabilidades y para eso lo hace fantástico. Es que es increíble, no os la estoy desprestigiando. Todo lo que quiero decir es que hay que saber utilizarla. Estoy cansado de oír, es que la IA la utilizan mejor nuestros estudiantes que los profesores y tal. La utilizarán más, pero no mejor. Son aprendices de brujo que tienen la tecnología y lo hacen allí, pero pueden acabar como en esta secuencia, yo me sé la de Mickey Mouse por la leyenda, en que acaba inundando el local, rompiendo en mil escobas, multiplicándose, porque son aprendices de brujo en el que están utilizando una tecnología que no es magia, que es tecnología, pero que no saben utilizar. Y hace poco encontré un artículo que me gustó mucho porque remarca lo que creo que es lo que quiero destacar. Cuando hablamos de todo esto, yo no sé si es por mi deformación profesional o de lógica, la clave para mí está en la veracidad. ¿De acuerdo? Y entonces encontré, me gustó mucho porque ponía dos ejes, dos dimensiones, la importancia que se da a la veracidad. En el vertical, oye, que a mí no me importa la veracidad. Digo, no, la veracidad es crucial. Y en el horizontal, que es, dice, sí, pero ¿cómo puedo yo comprobar la veracidad? ¿Es fácil o es difícil? De manera que esto lo hace, el artículo era para los modos de trabajo en chatbot, pero me sirve para esto. Es decir, si yo es muy fácil verificar si es verdadero y tampoco me importa que sea exactamente verdadero, los textos y todo eso, oye, tira, autónomo, déjalo que trabaje él. Si yo resulta que no me importa la veracidad y además es muy difícil de verificar, es lo que llama aumentado, es para esas cosas creativas, es decir, tormenta de ideas. Yo no sé si será verdad lo que construya, pero no me importa, lo que quiero es generar muchas ideas, pues serían unos chatbots que aumentarían la capacidad de lo que estamos haciendo. Si por otro lado es crucial su veracidad, pero es muy fácil de comprobar porque está normalizado, hay unas normas, unos estándares que te lo marcan, no te preocupes, automatízalo. A lo mejor no te falta automatizarlo como de los modelos de lenguaje. Tú lo tienes automatizado porque tienes un estándar claro y unos procedimientos claros que te dicen cuándo la cosa es verdadera o no. Y se queda ahí con la parte de autenticada cuando dices, es muy importante, es crucial su veracidad, pero además es muy difícil comprobar su veracidad. ¿De acuerdo? Entonces, esto, la cuadrícula, aparte de que me gustara hasta ahí el artículo, todo esto que estoy contando lo encontraréis en las actas de CINAIC, en una apéndice final que redactamos Rafa Molina y yo, y en el que tenéis las referencias y un poco todo esto que estoy contando más detallado, ¿no? Pues bueno, me parece interesante que se vea, porque no es voy a utilizar guía generativa para todo, ¿no? O si sepas en qué ámbito y cómo la importancia que tendrá. Porque tú puedes, como decía, a veces es que voy a utilizar el chatbot para que la universidad, el asistente que me diga. Pues cuando uno ponga una universidad un asistente para que le dé información y un estudiante pregunte ¿qué día es el examen de lógica de la convocatoria 4? Y el chatbot le diga el 30 de junio a las 10:30 y resulta que no sea el 30, que sea el 31, habrá un problema gordo para la institución que haya puesto ese asistente, ¿no? Habrá que ver si verificamos datos, pero no nos importa el lenguaje, pero hay cosas que son clave y cosas que no. Y este libro lo leí hace mucho tiempo y me gustó mucho, contra la charlatanería, bullshit. Bullshit es como, bueno, caca de toro, ¿no? Güey, mejor de esto. Pero bueno, es como es que le falta rigor, pero además no es una mentira, ni siquiera es una mentira, es que me importa un bledo lo que estoy diciendo que sea su autenticidad. Y en su momento me gustó mucho, ¿no? Pero es que me la encontré hace nada, pero traducido en lugar de bull, botshit. ¿Qué es esa cosa de lo que me contesta el bot, la IA? Lo cojo, lo copio, lo pego, ¡ey! Y ni me importa, ¿tengo mala intención mintiendo? No, simple y llanamente, pues cojo y lo pongo. Y me gustó el término, pero me gustó mucho más cuando estos autores lo pusieron también en un ciclo y entonces llaman The Bullshit Classroom. Si yo como profesor, a ver, lo que hice hace 2 semanas, la ficha de la asignatura del año que viene,
me la ha revisado, ChatGPT y tal. Y a lo mejor en el mes de agosto, el día que esté ahí bañándome o haga mucho calor y entonces no pueda estar fuera, entraré y le diré, dime 4 actividades para que las hagan mis alumnos en clase. Claro, mi alumno cuando empiece no es tonto y dirá, oye, resuélveme esta actividad que me ha dado el profesor. Como yo diré, oye, resuelve la actividad que tú le has propuesto y dale un feedback. El estudiante le dirá el feedback y nos meteremos en un ciclo de estos en el que cada uno vamos delegando a ver ahí qué pasa. Y el problema está en que entonces en todo esto se convierta, por eso hablaba de la Universidad de la Ilusión, en un mero espectáculo, en el que al final estamos simulo yo que diseño una asignatura muy interesante, que doy una clase muy interesante, el alumno se sienta ahí, simula que está haciendo mis actividades y al final todo esto acaba siendo una gran mentira. Y en y ahí está la metáfora, Marc, me encantó, porque dice, en la era de la IA, ¿es la educación simplemente una ilusión? Y utiliza la metáfora del pressing catch. Es decir, acabaremos todos yendo al espectáculo del pressing catch, que sabemos que es mentira, que no se estaban peleando, que nos sentábamos ahí, será al final la universidad. Si hacemos eso, el problema no es que para mí el problema no es solo que los estudiantes estarán copiando o no estarán copiando. El problema es si en todo este ciclo y el no incorporar de manera seria, rigurosa y razonada la IA a la educación, estaremos atacando la base, el sentido de la educación. Para eso, como ya hemos reflexionado mucho ciertas personas, ya lo ha contado Marc antes, elaboramos el manifiesto de una IA segura, ¿no? Y no veáis la IA de ahora, esta es la charla de Marc que dio en Alicante hace casi un poquito menos de un año, ¿no? En el que veías ahí la bola de cristal. No será solo esa bola de cristal, ya lo han visto, la IA estará en todo. ¿Qué herramienta utilizáis ahora que no tenga IA? Ninguna, todas tienen su modulito de IA, habrá al final un enjambre de asistentes inteligentes, pero ojo en todo esto. El dato, mirad el dato, que tengáis datos y que tenga calidad de dato y certificación. La propiedad intelectual, que es el que diseña el algoritmo, el dueño de la tecnología, el que pone el prompt, el que le han subido, se ha entrenado con su trabajo sin su permiso. El prompt hará cualquier cosa, aprenderé ingenierías de prompt o el dueño de la IA. El problema es que cuando tú maximizas algo, la función a maximizar te la pone el dueño. Y el dueño de las IAs son los que son y maximizan lo que quieren maximizar. Pues con todo esto en mente elaboramos ese manifiesto para una IA segura, que no voy a entrar mucho en detalle porque Marc ya ha hablado un poquito antes de ello, pero sí con los principios de esto, que son más formales, con una frase un poco que se entienda más. La IA no puede sustituir la responsabilidad educativa de los docentes. La responsabilidad siempre será nuestra. Apóyate con las herramientas que quieras, utilízala, intenta ser más eficiente con tu trabajo, pero tú eres el responsable de todo lo que pase en tu aula, en el diseño y en lo que hagas. La segunda, desaconsejamos el uso obligatorio de herramientas gratuitas que requieran el registro de los estudiantes en servicios de tercero. Ya lo ha planteado Marc, hay maneras, la interfaz que sea de tu universidad, que conectes, que enganches, pero no hagas que los estudiantes den datos a otras plataformas que no sea la tuya universitaria. Es crucial reconocer los riesgos de emplear herramientas de IA para propósito general que no han sido diseñadas específicamente para el ámbito educativo. Y que quedaba aquí un poco dicho lo voy a aprovechar con el taller que hizo David para comentarlo. ChatGPT es una herramienta de propósito general y hizo la prueba, que estuvo muy bien para probar cómo hacer que mi examen, el primero era mi examen, el de lógica, fuese inclusivo, y era una herramienta que no está especializada en inclusividad y menos educativa. Entonces, las propuestas que hizo, fuente más grande, tipo de letras sin serifa, por secciones, fueron maravillosas, pero lo que no era una herramienta educativa, no sabía la intención que yo... Porque la educación es intencional. La educación formal es intencional, no ideológica, eso es que le meten otra cosa, pero todos quieren dominarla porque en la educación formal tenemos una intención y la intención es lo que ponemos. Entonces,
En ese examen, si la asignatura es lógica, mi intención es que entiendan el enunciado. Si a mí la IA, para ser inclusiva, me dice haz un enunciado que sea más fácilmente entendible, ¿no? Si yo lo que quiero, la capacidad lógica, es que seas capaz de entender un texto y saber lo que tienes que hacer. Por ejemplo, un objetivo que no sé si lo tenemos explícito todos, pero implícito todos, es que cada materia, cuando salgan de tu asignatura, dominen un lenguaje común a tu campo. Os proponía a mi examen ya a todos que al final hubiera un glosario con los términos. No, perdona. Si yo te pongo la interpretación, no te voy a decir que es una interpretación para que resuelvas mejor mi examen. Lo que quiero es que ese concepto lo compartas. Es decir, esa herramienta que no es educativa y que aun genérica me hace, no sabía la intención que yo tenía, que es que entiendan el enunciado, que se domine en el lenguaje, o proponía también que cada apartado lo separara en 0,5 puntos cada uno, cuando yo preguntaba, ¿qué es una interpretación? Y calcúlame el número de interpretaciones. Y todo es un bloque, porque que sepas lo que es y no sepas cuántas tienes no sirve para nada. O que sepas cuánto tienes y no sepas el de qué es tampoco sirve para nada. Y yo lo pregunto así por lo que está demostrando los LLM con la cadena de pensamientos. Es decir, yo te estoy llevando con las preguntas que te hago a que seas capaz de resolverle. Si tú ahora me fraccionas a que cada cosa valga 0,25, con un toque básico de cada una de las preguntas, llegabas al 4 y ya está, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay que ser, y no lo decíamos, es reconocer los riesgos de esas herramientas genéricas. Deben ser flexibles y adaptarse a distintos enfoques pedagógicos. Tenemos que esa herramienta pueda utilizarse con distintos enfoques. Hemos pasado de la esclavitud del escenario. Este salón de actos solo se presta a lecciones magistrales. Lo siento, ¿vale? Con las sillas. Hemos pasado a la esclavitud de las plataformas, que son todas iguales, y tienes más o menos como gestión de contenidos. Con la IA vamos a volver a tener una IA que haga que todas las asignaturas sean ahí. No, tenemos que hacer que estas herramientas me permitan utilizar la metodología que yo quiero. Evaluar la calidad para que funcione bien. Hombre, tiene que interfaces ver la transparencia, que sepas que estar hablando con una IA, como esto lo ha contado bien Marc, y alineada con estándares sólidos, ¿vale? Ese es el manifiesto por una IA segura que está publicado, tenéis el enlace arriba, podéis adheriros, ¿vale? Que os apuntéis, mandáis a ellos, adherís al comunicado. Hay unas herramientas para repasar la tecnología, pero eso es más tecnológico, creo que no le he puesto. Bueno, y por último, en esto hay que dar la voz a los expertos. Esto me surgió porque, bueno, ahora hablas de IA, está muy bien que hablen de IA, pero hablan de IA toda la gente. Entonces vi un vídeo, esto es un podcast, son 2 horas, pero os recomiendo que lo veáis. Lo vi porque Ramón, el de la derecha, Ramón López de Mántara, es el pionero de IA en España, del Instituto de Inteligencia Artificial de CSIC, de toda la vida, y lo ves, es una persona muy sensata, a mí me gusta mucho. Pero lo que no conocía a la persona esta, al John no sé qué, que es el del podcast. Entonces, hablamos de que hay defensores de la IA y detractores de la IA, ¿no? Bien, ahí los distingues claramente. Pero yo vi que había una dicotomía que me parece más peligrosa. Y es, los defensores de la IA, él mismo dice que llegó al mundo de la IA hace 2 años y ha hecho muchos cursos, que están calados de un discurso tecnológico, de empresas tecnológicas, que esto es maravilloso, que va a funcionar muy bien, que al final esto de las empresas tecnológicas todo lo tiene que utilizar, que es mucha solución, y se puso al lado uno como Ramón, que sabía de ética, del comportamiento, que es posible, que no es posible, que es algo más allá de la IA generativa, ¿no? Entonces, demos voz, mira a los demás, pero demos voz a la gente que no ha entrado a la IA ahora de moda, sino que lleva toda la vida en esto de la IA y al menos sabe de qué va toda esa historia y es capaz de adaptarlo. Porque al final están diciendo que si se va a pinchar, se va a pinchar, si esto es una burbuja y se va a pinchar. ¿Sabéis qué os digo? Que pinche ya. De verdad, al principio daba gracia hace 2 años de, oye, los de la IA estamos de moda y nos llevan. Estoy harto de gente que hable de IA sin saber. Si tiene que pincharse, que se pinche ya.
La burbuja.com, cuando se pinchó, es cuando fueron aplicaciones por Internet que empezaron a ser útiles y utilizadas por todos. Mientras estaba en la burbuja, no te podías fiar de nada. Por tanto, a lo mejor deberá pincharse esta burbuja de ella para que, como ya no sea atractiva, lo que esté sean aplicaciones sólidas y que funcionen. Y yo creo que para el mundo educativo y para el otro también de la empresa, esto lo hablé con Andrés Pedreño un día en el taxi yendo a por el tren, necesitamos ejemplos claros de éxito para que sirvan como referentes. Si lees papers y datos dirán, no, la IA es muy básica porque lo podemos hacer para personalizar el aprendizaje y además te darás feedback a tus estudiantes y tal. Sí, vale, ya. Dame una aplicación que funcione, dame una experiencia, dime en concreto a alguien que diga esto lo he hecho, sí, así, así, tiene éxito y tal. Necesitamos casos de éxito, algún caso de éxito, y tienen que ser pequeñitos, no grandes cosas, ¿vale? Pequeñas aplicaciones de la IA en ámbitos que vayan teniendo éxito y nos salven. Bueno, lo que te decía de Andrés, él sí que estaba para el mundo de la empresa, puso también en la misma línea, ya esto fue después de haberse dice, ¿por qué las grandes empresas no están aplicando correctamente la IA en España? No es que falte un caso de éxito en educación, creo que faltan casos de éxitos en casi todos los ámbitos. Están gastando mucha pasta, metiendo mucho dinero y al final no está surgiendo nada que funcione. Él ponía 4 y 9 aspectos. Yo me voy a centrar en 3 que son los que me interesan. Hay un desorden y una improvisación en la estrategia de ella. Hace falta que las universidades tengan una estrategia de ella. No pueden dejar, bueno, si es iniciativas que surgen para experimentar, vale, pero no puede quedarse en manos la IA de iniciativas individuales que no estén bien orquestadas y alineadas con la estrategia de la institución. Deben aplicarse con prioridad. Debemos de ver cuál es la aplicación que voy a poner con IA que tenga mayor retorno de la inversión, sabiendo que en el sistema educativo el retorno de la inversión no es dinero. ¿Vale? Habrá otros, prestigio y tal, pero tenemos que ver ella. Yo estaba de vicerrector cuando metimos la administración electrónica y la primera aplicación que pusimos fue la firma de actas. Era la que, si triunfaba, más impacto tenía y más repercusión y mayor retorno. Afectaba a estudiantes, a profesores, agilizaba procesos. Entonces, tenemos que ver en qué aplicación de esto de la IA vamos a obtener un buen retorno, puede hacerse sin riesgos a veracidad y ponerlo a funcionar. Y por último, no dejar que desde fuera, con soluciones tecnológicas que me da una empresa tecnológica desde fuera que no conoce el mundo educativo, venga y lo quiera aplicar. Porque es por lo que la IA no está tampoco triunfando en las empresas, porque la empresa tecnológica no sabe los problemas que tú vas teniendo. Por tanto, necesitamos cuanto antes poner IA en las instituciones, en las universidades, con criterios pedagógicos, porque si no, caeremos en el error del pasado. Y como no incorporamos los teléfonos móviles en la educación y en la sociedad, ahora están prohibiendo los teléfonos móviles en los centros educativos, ¿vale? Y lo que dice, invertir mucho, esperar demasiado y obtener poco. Por tanto, ante los vendedores ahí de elixires mágicos de que esto va a funcionar y va a servir para todo, la IA puede ser útil si sabes a dónde la aplicas, cómo funcionas, con criterios estratégicos, con criterios pedagógicos y no comprar un bálsamo de esos que te tomas, te lo bebes y te cura de todo. Y para oír a los expertos, pues vamos a oír a los expertos. Como el experto número 1 está mirando para abajo y no se estaba prestando atención, pues no, David, tus minutitos para contarnos el taller que se dio el miércoles y... ¿Qué pasa? No, seguro que no. Muchas gracias, Faraón. Bueno, buenos días a todos. No sé si estuvisteis o no estuvisteis, estuvimos hablando el miércoles por la mañana, abrimos el fuego sobre temas de diversidad y cómo usar estas herramientas, estos sistemas, para ayudarnos a los profesores, en este caso, a atender a la diversidad. Uno de los aspectos fundamentales es ser conscientes de aspectos, trastornos de aprendizaje, trastornos mentales que podemos tener en las aulas, muchos más de los que creemos, y que necesitan posiblemente de algún tipo de apoyo o de adaptación curricular o de adaptación de los contenidos que tenemos que hacer. Más allá de eso, ¿qué tenemos? Tenemos herramientas, sistemas de IA que nos pueden ayudar, aconsejar, guiar, dar soluciones
Pero ante todo, tal y como ha dicho Faraón y como ya insistimos en la sesión, recordemos que no están entrenadas, no tienen las capacidades de ponerse en la piel de cómo se comporta o de los problemas que puede tener una persona con un trastorno concreto educativo, con un trastorno mental. De esta forma, siempre tenemos que hacer ese proceso de revisión. Una cosa es la propuesta que podamos conseguir a partir de unos prompts que nos pueden ayudar a mejorar determinados aspectos y otra cosa, ese punto de la preparación. ¿Cuál es la intención dentro de una asignatura? ¿Cuál es la problemática que puede tener una persona? ¿Cuál es el objetivo de lo que queremos generar con el ejercicio? Son cosas que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con estos sistemas. Espero que con la charla, que estará, supongo, disponible más allá de con el artículo, sobre todo seamos un punto reflexivos. Esa persona que se levanta, esa persona que no atiende, esa persona que parece que pasa de nosotros o tiene una respuesta más brusca de lo que originalmente podría parecer, quizá es porque necesita o tiene alguna situación que merece nuestra atención o pequeñas adaptaciones para poderlo ayudar. That's all. No me quiero liar mucho más. Y entonces, el taller de la tarde... Taller de la tarde... Bueno, pues cuando entre... Teníamos a... Pues Frank. Muy bien. Bueno, el taller que tuvimos ayer fue cómo aplicar esto en el ámbito de la investigación. Digamos un poco de dominio de la docencia de la investigación, pero al final es academia, está muy relacionado. De alguna manera, repasamos el estado de la cuestión de herramientas y del ciclo de lo que es una investigación y prácticamente demostramos que todas y cada una de las fases de una investigación puede estar soportada por herramientas. Entonces tenemos una plétora de herramientas súper completa que nos ayudan, que nos pueden hacer un montón de cosas. Ahora está cómo las usamos. Entonces, estamos en un momento que si recuperáramos el típico hype cycle de Gartner, vamos a encontrar con que la IA generativa, concretamente, está en ese momento de descenso, que quizás es esa burbuja que se va pinchando, porque ya hemos pasado de qué bueno es, no podíamos vivir sin ella, a empezar a criticarla, ¿no? Como ha hecho Faraón, que por favor se pinche, que me dejen en paz. E incluso, bueno, pues habíamos planteado que ahora mismo, que tenemos mucha tecnología, que hace muchas cosas, incluso que podemos plantearnos que al momento actual no habíamos tenido algo tan inteligente como lo que tenemos ahora, sobre todo desde el punto de vista de razonamiento, con esos modelos que utilizan el time computing para generar por refuerzo una especie de hoja de ruta para resolver, pues incluso ahora que tenemos esto, pues aparecen esas voces críticas como la que hemos visto antes o el paper de Apple de esta semana que dice que esto también de razonamiento es una ilusión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente, desde el punto de vista, sobre todo de investigación, nos centramos en investigación, tenemos herramientas que nos pueden ayudar, pero que no nos pueden sustituir. E incluso nosotros, cuando planteamos o formamos, muchas veces la crítica es que a veces, aunque nos ponemos un poco tal en un plan, pero queremos que nos sustituya, porque no hace esta herramienta todo lo que tiene que hacer, ¿no? Porque ya estás tú como investigador para hacerlo. Entonces, te tiene que ayudar. Entonces, recuperando incluso los principios de ese manifiesto que estaban para la educación, que lo podemos llevar a la academia, el primer principio era fundamental, la agencia. No podemos pretender que nos sustituyan estas herramientas, sino que las debemos utilizar. Y debemos utilizarlas en la investigación desde dos puntos de vista. Primero, hay que conocer la herramienta. Y no solamente la herramienta como usuario, sino cuál es la base de esa herramienta. Porque en investigación nos basamos en la evidencia. Entonces, para poder decir que hemos contribuido a algo, lo comparamos con el estado de la cuestión. Si nosotros vamos a una de esas herramientas para que nos genere información, tenemos que saber que, salvo que utilicemos diferentes técnicas para controlarlas y que de alguna manera nos esté citando sus fuentes, no va a haber esa transparencia. Por lo tanto, no hay trazabilidad.
Entonces, primer problema. Segundo problema, muchas de estas herramientas nos están dando una información vacía, humo. Es decir, sí que nos puede ser muy verborreico, pero cuando lo analizas no hay ni siquiera esencia. Entonces hay que distinguir esto. ¿Cómo lo distinguimos? Aplicando lo que es el sentido común, el pensamiento crítico y utilizando esa herramienta para que realmente nos ayude de lo que tiene que ser, que es la eficiencia en el trabajo. Siguiente, Miguel. Ángel se acaba de escapar otra vez. No, está aquí, Ángel. Bueno, también hubo un taller que dio Ángel con Marisa sobre trabajo en grupo, ¿no? Sí, un breve resumen. Marisa y yo estamos trabajando mucho combinando un método de trabajo en equipo y que vale para cualquier sistema de cooperativo, que básicamente genera evidencias en tiempo real de forma progresiva desde el mismo momento que se forma el equipo hasta el final. Esas evidencias son de tres tipos. Marcan la evolución del propio equipo, marca la implicación profesional de los miembros del equipo y marca la implicación socioemocional de los miembros del equipo. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Básicamente cruzar todas esas evidencias de esos tres tipos y actúa como un sistema de monitorización visual de la evolución del equipo, del gran grupo, de cada persona dentro del equipo relativo al trabajo de otros miembros del equipo, de los equipos relativo a otros equipos, es decir, que puede contrastar equipos, la evolución de los mismos y dentro del equipo pues la implicación de cada persona. Todo eso es accesible, en la medida que el profesorado lo decida, por parte del profesorado, donde está viendo la evolución y tomará decisiones dirigidas a corregir o a modificar o actúa como modo predictivo de lo que puede ser esa evolución y, por supuesto, tomar decisiones para la formación, la adquisición y, por supuesto, el desarrollo del trabajo en equipo. Pero también actúa para el equipo, permitiendo monitorizar cómo va, y para los individuos, donde ahí le puede decir, oye, mira, te falta todo esto, no estás cumpliendo, y bueno, pues lo mismo también para el gran grupo. Y esto es un poco lo que estamos haciendo con inteligencia artificial, pero hay una cosa clara, que es que sin evidencias la inteligencia artificial no puede. Cuanto menos evidencias, es, por decirlo de una forma, con la formación continua. Si hacemos unos exámenes finales, es evidencia, pero ¿eso mide la evolución, la aplicación y el aprendizaje del alumnado? No. La continua se supone que sí, pero a cambio de que genere evidencias de forma continua. Más o menos es lo que hacemos en trabajo en equipo. Evidencias de forma continua y la posibilidad de personalización, predicción con el trabajo en equipo. Ahora sí, Miguel. Ahora, absoluto. Bueno, yo hice un taller más evidentemente práctico. Lo primero que me gusta siempre señalar en este tipo de talleres es la precaución a los docentes de no utilizar sus cuentas de correo corporativas, hacerse una cuenta específica para interactuar con estas herramientas y de esa forma no dejar rastro de su paso. Luego, también me gusta hacer mucho hincapié en la educación continua de todos los ámbitos, pero especialmente de los docentes. Y en este aspecto creo que es importante la formación para docentes en estos ámbitos de cualquier cosa, pero también específicamente de la inteligencia artificial. Después lo que pasé a explicar es pues, ciertos pequeños tips de uso de la IA. Hice sobre todo una demostración práctica de cuando la cosa se complica, porque hubo sus complicaciones y es interesante que también la gente sepa que no siempre todo funciona a la primera. Y nada, dimos algunas pinceladas que bueno, los que estuvieron pues ya lo vieron, pero vamos, pues generación automática de preguntas para luego incorporar a Moodle, creación de rúbricas a través de resultados de aprendizaje, bueno, algunas en concreto. Y finalmente hicimos una demostración rápida en los últimos minutos de cómo crear vídeos docentes hasta cierto punto realísticos, pero que no lo son del todo, con una herramienta concreta, ¿vale? Que se vio el resultado, lo hice conmigo mismo, lo hicimos con ese fondo y ahí quedó. ¿De acuerdo? Y eso sería todo lo que dimos. Muchas gracias, Miguel. Y Marc.
acaba de contar hace escasamente una hora en este mismo salón, ¿no? Gracias. Bueno, a contar cosas. Primera, cuando... se oye. Cuando a principios de siglo, todas las instituciones que tenían campus virtuales normalmente estaban utilizando cosas como una porquería que tenía IBM, que habían montado encima de Lotus Domino y otras cosas así. Entonces, sobre el año 2002, entre el año 2002 y el 2010, aparecieron un montón de proyectos open source. Moodle fue el más exitoso, estaba Sakai, estaban otros proyectos, en el que eso permitió algo muy interesante, y es que las instituciones educativas, sobre todo las universidades, tomaran un control, una soberanía sobre el instrumento más importante digital en su actividad. Si hacemos formación, dónde tenemos nuestros estudiantes, dónde nos comunicamos con nuestros estudiantes, esto es lo que estamos controlando. Esto se transmitió incluso al tejido de institutos y de escuelas que también implementaban Moodle o Sakai. Esa guerra se perdió en el COVID. Google entró con el Classroom, lo metió gratuito porque ya tenían una puerta metida por el tema del Google Meet, y un montón de profesores que no habían entrado en Moodle porque habían tenido pereza, porque la digitalización no iba con ellos, de repente se fueron. Y, por ejemplo, los institutos de España, actualmente ahí los estudiantes están como desquiciados porque la mitad de las asignaturas están en Moodle y las otras en Classroom. Y normalmente las de Classroom son una porquería porque lo están utilizando profesores con poco interés hasta el momento, con lo cual han llegado hace muy poco. Con lo cual se ha perdido la soberanía. O sea, si tenemos un sistema educativo que está comunicando y está transmitiendo educación a los estudiantes, ha perdido la soberanía, está en manos de Google. Y es muy triste y es muy peligroso. Entra la IA. El problema de la IA, lo ha dicho Faraón antes, tenemos unas empresas que tienen una serie de narrativas, tienen unos intereses comerciales, no va a pinchar de momento, están facturando, ChatGPT es el producto con mayor retención de usuarios, o sea, es el que ha crecido más en usuarios, más rápido, y el que tiene mayor retención de usuarios. La gente que se apunta no lo deja, es como un crack, es peor que Netflix, o sea, la gente no se va. Entonces, tenemos un problema, con lo cual no se puede construir esto encima de herramientas de grandes corporaciones, por temas de privacidad incluso legales. O sea, es que es ilegal en Europa. Tenemos una protección muy buena, la GDPR es una cosa muy interesante. Por eso hemos arrancado el proyecto LAMP, que es un instrumento que hacemos open source, que permite y que esperamos que permita a las instituciones a tomar control y tener esa soberanía tecnológica y poder controlar y empezar a todo el mundo a contribuir código fuente como hicimos hace 20 años con Moodle. Para terminar, Faraón nos enseñó el ciclo del bot-sheet, ¿vale? El bot-sheet tiene otro término, es slop, ese contenido generado por inteligencia artificial que a nadie le interesa y nadie ha pedido, ¿vale? Esa es la definición oficial, un poco parecida a lo del bot-sheet. ¿Por qué es un problema el bot-sheet? Porque hemos perdido de vista una cosa muy importante en el mundo de la educación. Cuando yo le pido a un alumno que me entregue una tarea, cuando le pido a un estudiante de grado que me entregue la memoria de su trabajo de fin de grado, ese trabajo no es una evidencia de su aprendizaje, es un proxy. Es un indicador, es algo que me sustituye ese indicador. El problema que pasa hoy en día es que los proxies que hemos estado utilizando durante toda la vida y que habíamos confundido con evidencias de aprendizaje, la IA los ha sustituido. Hay una cosa, en Instagram hay anuncios en Instagram que les dicen a los estudiantes de grado que confíen en una empresa para que haga su trabajo de fin de grado, algo que es ilegal y de colleja, ¿vale? Para que tengan más tiempo para estar con su crash. O sea, el estudio de mercado es preocupante cuando un estudio de mercado cree que realmente hay estudiantes que pidan eso, pero es lo que hay. O sea, ni el alumno va a aportar valor al hecho de haber hecho un trabajo de fin de grado, que es una oportunidad fantástica de aprendizaje para demostrar lo que se ha aprendido en una carrera, pero es que ya había empresas que lo hacían. ¿Qué pasa? ¿Que ahora te lo va a hacer ChatGPT? No es un tema de hacer trampas, es un tema de costes. Con lo cual, a partir de aquí, lo que tenemos que hacer como educadores es empezar a cambiar estos proxies.
Gracias. Hacer cálculos matemáticos es una cosa que la calculadora sustituyó. Muchas Ahora gracias. necesitamos otro proxy. ¿Vale? Muchas gracias, muchas gracias. Puedo contar más cosas, ¿eh? Bueno, vale, que ahora sí que... A ver, el cortar a Marc no es para que hablen ellos. Entonces os pediría, por favor, que habléis vosotros, porque si no se van a poner a hablar y a discutir entre ellos. Así que abrimos turno de palabra para que nos contéis vuestra experiencia sobre la IA en la sopa o preguntéis o algo. Levantad la mano. Marina. Nosotros en México estamos muy enfocados ahorita a legislar sobre IA, a nivel país y a nivel estados. Y me gustaría, para mí es interesante darme cuenta que en este evento no se hicieron apuntes sobre la ley europea y sus implicaciones en lo educativo y sería relevante yo escucharlos al respecto. Gracias. ¿Sobre? Perdón. La ley europea. Marc, De IA, perdón. la ley europea sobre ella. No legisléis la IA. Copiad la GDPR y aplicadla al pie de la letra. ¿Me explico? Sí, coged la ley GDPR de Europa, la ley de protección de datos y aplicadla. Y luego haced una mínima decisión sobre temas concretos, específicos, aplicarlo al tema médico, aplicarlo al tema, yo que sé, de lo que sea. No hay que hacer una ley para la IA porque la IA no se sabe qué es. ¿Cómo la defines? O sea, no se puede definir porque es un objeto de movimiento, pero si aplicas correctamente la directiva de privacidad, automáticamente has legislado un montón de cosas. Luego, identifica problemas reales, específicos y legíslalos. Si no, vas a hacer un brindis al sol. Y la ley europea es un brindis al sol. Pero por suerte tenemos la GDPR. Y las empresas americanas no temen a la ley de la IA. Al contrario, les gusta por un tema llamado baptistas y bootleggers, que no voy a contar por si no Fonsi me echa, pero realmente la GDPR es lo que les molesta. Muchas gracias. Marina, ¿bien? ¿Sigue? Vale. ¿Más preguntas, intervenciones? Vamos, va a animar que estos se ponen a hablar, ¿eh? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por todas las intervenciones y los recuerdos que nos habéis ido haciendo. Nosotros estábamos reflexionando un poco, pues yo estaba haciendo aquí como una especie de, voy a recopilar palabras, porque, vamos, el que no sepa LM, chatbot, Hey, Rack, prompts, bueno, un montón de palabras. Pero más que eso me llamaba la atención y me hacía ilusión. En esta Universidad de la Ilusión yo tengo la suerte de poder tener, está aquí Sonia, un equipo que trabaja toda la parte de uso online y también la IA y también en la universidad, que está, me vais a permitir decir una cosa, representado también por la parte femenina. Me llama la atención ver una mesa tan masculina. Bueno, masculinos sois, hombre, no vamos a decir lo contrario, pero nos llama la atención. Y nos preguntábamos con la cantidad de, no creemos que hay unas cuantas mujeres, Marisa está ahí. Sí, pero... Tú te has negado, pues muy mal hecho. Pues muy mal hecho, Marisa. Sí, bueno, pero sí era un tema que nos llamaba la atención, ¿no? Y es un tema que además ha salido varias veces, ¿no? El tema del género. Y bueno, pues quizá dentro de 2 años, Ángel, que está ahí, además del oro, pues igual encontramos alguna mujer que esté sentada ahí delante, o Marisa misma, que no... Pero bueno, yo me llevo muchas ideas y creo que muy interesantes sobre la IA, sobre lo que es el contenido mismo, sí que está en la sopa y está en todos los sitios. Y agradecida también de todo lo que me llevo de cada uno de vosotros y de muchos de los compañeros de los que he podido compartir también y disfrutar lo que han dicho. Simplemente eso. Muchas gracias. No es justificación, sino simplemente que era una conferencia mía que me han dicho que la dé, y lo que he querido es cerrar con todos los talleres que hablan de IA para recopilar la IA. El problema es que en el diseño de los talleres también estaba ni la única mujer que teníamos, no ha querido, pero deberíamos lo que es montar talleres en los que fuese más variedad. Clarísimo.
Muchas gracias. Bueno, agradecerles por todos los trabajos y decir que estoy de acuerdo con lo que decía al principio, profesor, que tenemos que tratar de trabajar juntos para que no se demonice solamente porque tiene sus cosas. Yo sigo muchos, o sea, me autoformo, ¿no?, con los tutoriales y todo eso, o sea, que el video ese ya de la inteligencia que propuso, yo ya lo escuché hace 2 semanas, o 1 semana cuando salió, y es el modo que tengo para estar al día. Y que no hace falta, porque yo hace 10 años o un poco más hice un curso con el profesor Ángel, online, siempre desde Italia, y por culpa de él estoy aquí hoy día, queriendo, y por la profesora Marisa también. Pero quiero decir, ahí es la semilla, o sea, tenemos que trabajar juntos, hacer puentes para eso. Yo un poco vine para eso, para crear puentes y no demonizar, sino utilizarlo. Y lo último que yo escuchaba es que dice, la inteligencia artificial, un Tostapanes que decía, ¿no?, es una habilidad. Pero entonces antes que seamos nosotros las universidades, porque si no, lo que se escucha en las escuelas secundarias es, bueno, ¿y para qué la universidad? Si ya puedo hacer sola. O no se han quedado atrás. Las universidades, al final, los títulos, es eso. Entonces uno tiene que, nosotros, desde la escuela secundaria, yo lo que quería crear es red también. Es verdad que es italiana, pero bueno, los chicos aprenden español y tienen ganas de uno propone la España como que está un poquito adelante también en algunas cosas. Entonces hay que crear puentes con las universidades y hay que ir a buscar, esos son los futuros alumnos vuestros, con la escuela secundaria. Somos nosotros los que orientamos a que vayan, o sea, creemos red. Yo no sé si no era una de las pocas que le decía a la profe Marisa, profe, bueno, yo en modo de decir, ¿no? Pero eso es, ¿no? Entonces creemos puentes y demostremos todo esto. Yo llevo todo este mensaje a Italia, a lo que puedo, o sea, desde el poquito. Pero luego yo, digamos, en mi caso, ya hace unos 4 o 5 años, para decirles, la escuela me permitió hacer la formación a docentes, cuando todavía no se sabía usar, ¿no?, el documento de Google y todo. Entonces, esas cosas, digo, hagamos puentes, creemos, porque de verdad que hay que gobernarla, hay que llevarla y saber utilizarla como un instrumento que es. Y no nos va a pasar adelante, absolutamente. Tenemos que filtrar nosotros. Ese es mi concepto. Yo les agradezco. Muchas gracias. En línea con lo que estás comentando, la formación creo que es necesaria. ¿Por qué? Porque podemos tener iniciativa, podemos ser hábiles, pero saber usar las cosas de una forma adecuada, saber, ya no solo los profesores, sino también los alumnos, utilizar las herramientas de forma adecuada, es fundamental. Yo siempre pongo también un ejemplo, es como leer un periódico. Lo que dice el periódico es la verdad. ¿Nos creemos lo que dice el periódico? ¿Nos creemos lo que dice determinado canal de televisión? Porque posiblemente cuando cambies de periódico o cambies de canal de televisión, la verdad puede ser diferente. Ostras, ¿la verdad puede ser diferente? ¿Solo existe una verdad? ¿O formas de interpretar lo que realmente sucede o lo que está sucediendo? El realmente incluso ya sería como decir algo de la verdad. Y aquí ya me metería en temas de lógica y seguro que Faraón me daría caña. Pero volvemos a interpretar lo que nos da un instrumento. Y para interpretar lo que da un instrumento hace falta formación. Hay que tener un espíritu crítico. Entonces, cómo formamos o nos formamos los profesores y cómo formamos o nos formamos o formamos a los estudiantes es fundamental, porque si no, estaremos utilizando mal estas herramientas o estas herramientas nos darán soluciones que sin espíritu crítico o un proceso de aprendizaje o de depuración, pues no será una información correcta. Sí, gracias. A mí me sugiere todo esto la reflexión acerca de cómo aprenden los niños en la escuela primaria a escribir, cómo se pauta el pasar del lápiz al bolígrafo, que sería como una mejora tecnológica, no digital, pero tecnológica. Ese paso que hay de cómo se le va enseñando a coger el lapicero, una vez que ya lo maneja, puede escribir a bolígrafo, el día que le dan el bolígrafo, aquello es tremendo.
y sin embargo no hay ninguna pauta en el acceso a la tecnología. No está regulado, igual que está en los currículum, cuándo se enseña a sumar, cuándo se enseña a multiplicar, cuándo se enseñan esas cosas. Bueno, cuándo se enseña a un chico a usar un dispositivo digital. Eso no está puesto en ningún sitio. ¿Cuándo, a partir de qué edad podría un joven, una chica o un chico adolescente empezar a utilizar la IA? ¿Quién dice cuál es la edad adecuada a la que eso se puede empezar a implementar, ¿no? Entonces yo creo que nos ha cogido con el pie cambiado porque es como si nos hubieran dado un Ferrari pero no tenemos licencia de conducir. Y esto creo que es muy revolucionario, muy disruptivo, porque está causando ese círculo del que hablabais, ¿no? Que me imagino al profesor editando sus actividades en la IA, el niño haciendo sus trabajos con la IA y el profesor dando feedback con la IA, y mientras la IA habla entre ella, pues todos a la cafetería, ¿no? A hacer otras cosas. Entonces, yo no sé que no tenéis una bola de cristal como para adivinar el futuro, pero en esta falta de planificación que vemos, que nos ha llegado el tsunami así de repente, ¿cuáles creéis que serían los puntos importantes o las líneas de trabajo para, desde la base, es decir, desde nuestros alumnos más jóvenes, porque luego la universidad va a heredar todo lo que nos haya trabajado antes, empezar a asimilar esto de una forma más racional y más pedagógica y más de acuerdo al desarrollo evolutivo de los alumnos? Gracias. Vale, muchas gracias. Le voy a pasar el micro ahí a él. Solo un comentario, es decir, ¿la IA nos ha pillado con el pie cambiado? Llevamos mucho tiempo con la tecnología, no nos puede haber pillado con el pie cambiado. La IA va a multiplicar lo que estaba, pero el aviso y la tecnología llevan muchos años metidos, y el mundo de la educación ha cerrado los ojos y ha dicho que la tecnología no la utilicen, que los estudiantes saben más tecnología que el maestro, que para qué, tengo miedo, cuando nunca se ha demostrado. Las asignaturas que ha habido, pues de modas, y bueno, ahora el político de turno, voy a poner robótica porque está de moda en una asignatura optativa en el currículum. Y cuando informática vas trabajando por una informática en niveles no universitarios desde hace 15, 20 años, ¿cuántos llevamos predicando esto? No se ha incorporado. Cuando tenías que hacer no una informática de programar, sino de entender cómo funciona este mundo. Programas porque entiendes cómo resuelve problemas este mundo. Pero por eso te digo, la IA puede ser muy rápida la evolución y el pie cambiado, pero todo lo que viene detrás no es. Tiras el tsunami, has tenido vientos, has tenido subida de marea y ahora, ¡ay! Ahora me ha pillado el granizo. No, tenías indicadores, pero un montón. Antes era para contestar una cosa que han dicho antes y para luego contestarte a ti. La educación superior no la eliminó, no dejó de ser relevante porque existieran libros, pese a que teóricamente Sócrates lo dijo, aunque era más Platón quien lo dijo. Ni el hecho, ni escribir, ni el hecho de que haya bicursos en vídeo, o que hubiera internet, o que hubiera enciclopedias, o que hubieran MOOCs. La diferencia entre la tecnología y las personas es que las personas son agentes, tienen agencia y son responsables. En cuanto a la normativización, sí que, a ver, hay normativa, por ejemplo, hemos decidido en qué momento los niños y las niñas empiezan a utilizar calculadora y cuánto no. Y no lo dice la ley. De entrada, yo lo que haría es decir, por favor, coged la peor ley educativa que queráis, dejarla fija. No hay ninguna generación en España en activo que haya sido educada en una única ley educativa. Lo que no puede, entonces, cuando hay algo que hace realmente daño en el sistema educativo, es alguna ley de algún político motivado por motivos electorales, no por motivos educativos. La gracia es, si una estudiante tiene un montón de profesoras, un montón de profesores, cada uno en su aula, con un criterio propio y con libertad de actuar, van a probar muchas cosas y se experimentará y aprenderán. Que cada maestro, ¿vale?, ponga su criterio encima de la mesa, utilice su libertad de cátedra y diga, en mi clase hay móvil o no, en mi clase hay lápiz o lapicero, en mi clase hay IA o no hay nada, estaremos de pie o estaremos sentados. El maestro en su clase toma las decisiones y toma la responsabilidad. Esa es la única manera en la que la educación está funcionando, a pesar
de las leyes educativas y a pesar de las tecnologías educativas como se introducen en este país, a golpe de cajas que se mandan a las escuelas para que ciertas empresas se forren. Haciendo amigos. Bien, tenías... ¿Ya te la he contestado? Ha hablado tanto que ha respondido todo. Sí, sí, ha hablado todo. Está todo respondido con todo lo que ha hablado, vamos. Hacemos el relevo, cierre y nos vamos. Es que... Va, una intervención más. Da tiempo una, cerramos. Una. ¿No? De la mesa, mensaje rápido, menos Marc. Porque he dicho mensaje rápido, es que si no será contradictorio. Ángel, ¿tienes algo que decir? No. Bueno, pues nada. Muchas gracias. Bueno, esto lo escribí. Al final, esta sopa que hemos elaborado con ella, que está en la sopa, tenemos que ver si realmente está alimentando a nuestros estudiantes o simplemente está saciándolos. Tiene la sensación de saciado, yo entrego el trabajo, o realmente está alimentando. Y al final tenemos que ser las instituciones las que tenemos que ver si esta respuesta automática está adormeciendo o está haciendo que aprendan y aplicar los criterios. Tenemos que tener un papel activo. Yo hablo universidad porque estoy en la universidad, habéis hecho niveles no universitarios, tenemos que estar todos coordinados, pero tenemos que ser nosotros que decidamos qué tipo de educación queremos ofrecer. Nosotros, ni las empresas tecnológicas, ni los políticos que van por votos, sino los profesores. Porque aunque pidamos, cuando me dicen quiero leyes, no quiero leyes. La más pequeña, y dejadme trabajar. Lo que quiero es que me dejéis trabajar, ¿vale? Porque están cambiando, poniendo normativa a la universidad. Cuando vino lo del COVID, había foros, y en estos foros me decían todos, es que la universidad no me dice lo que tengo que hacer. Y yo les decía, yo no quiero que me lo diga. Cuando me lo dijo, me puso la docencia dual, que tenía que estar yo en una camarita sin moverme, con alumnos aquí, alumnos allá, y sin saber qué narices hacer. Déjame que yo diseñe la experiencia docente, porque para eso soy especialista y me pagas un sueldo que crees que soy un profesional. Déjame que lo haga. Epílogo para acabar. Hace 2 años puse esta diapositiva que me hizo mucha gracia porque en relación al plagio, ¿no? ¿Cómo voy a detectar el plagio? Y el correcaminos que está ahí no la pillan. Y la incorporé a la mayoría de mis charlas, pero de esta manera, ¿vale? Ese soy yo, profesor de inteligencia artificial, por tanto, que sé mucho con la carilla y la IA por ahí, la domino y se me queda una cara de pavo cada momento que pasa que no sé cómo hay. Y lo que pienso es, si esa es mi sensación que llevo en la inteligencia artificial desde el 95, no quiero pensar aquellos que no la tenéis. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y lo que sí que somos nosotros especialistas, somos profesores y en nuestras materias. Y tenemos que saber qué cosas de esta herramienta potentísima, con agencia muchas veces, y habrá que ir con cuidado con esa, con falta de veracidad absoluta. Bueno, habrá que torear con ello, qué incorporamos y cómo lo incorporamos. Así que muchísimas gracias a todos y pasamos a la clausura antes de que sea la 1:30.